¿Qué pasaría si un hombre justo lo perdiera todo en un solo día? Esta es la historia más inquietante del Antiguo Testamento, donde el sufrimiento no tiene explicación fácil y donde Dios parece guardar silencio. Job nos enseña que el dolor puede ser el camino más doloroso hacia la presencia divina. Prepárate para una jornada que desafiará todo lo que crees saber sobre la justicia, el sufrimiento y la soberanía de Dios. En la vasta tierra de Uz, bajo el cielo abrasador del oriente, vivía un hombre que era la definición misma de la integridad. Su nombre era Job, y no había otro como él en toda la tierra. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su reputación de santidad resonaba como un cántico entre todas las tribus del desierto. Job no era solamente un hombre santo, era también extremadamente próspero. Tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia numerosa que en aquellos tiempos significaba bendición directa del cielo. Sus riquezas se extendían como las estrellas del firmamento. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, además de muchísimos criados. Sin duda alguna, era el más grande de todos los orientales. Su familia era unida y feliz, pero Job, el patriarca vigilante, no dejaba pasar por alto ningún detalle espiritual de su casa. Y cuando habían pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esta rutina de santificación revelaba el corazón de Job. No era un hombre religioso por apariencia, sino alguien que vivía en constante comunión con el Altísimo. Su temor a Dios no era superstición, era reverencia genuina. Job había construido su vida sobre el fundamento correcto y había perseverado en la justicia. Job no sabía que en los cielos estaba preparando una prueba que sacudiría todos los fundamentos de su vida. No tenía idea de que su nombre estaba siendo mencionado en las cortes celestiales. Un hombre en la cima de la vida, disfrutando de familia, riquezas, respeto y la presencia de Dios, estaba a punto de ser probado. La verdadera medida de un hombre no se conoce en los días de abundancia, sino en las noches de pérdida total. Un día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Esta es una de las escenas más extraordinarias de toda la Escritura. Una audiencia celestial donde el acusador, cuyo nombre significa adversario, comparece ante el trono del Creador. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Su respuesta revela su naturaleza. Nunca descansa, siempre está buscando oportunidades para causar destrucción y dolor. Entonces Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí está el testimonio del mismo Dios sobre Job. El Señor estaba, por así decirlo, alardeando de su siervo. Pero Satanás no se quedó callado. Con la astucia que lo caracteriza, lanzó una acusación que cortaría hasta lo más profundo de la naturaleza humana. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Era una acusación devastadora. Satanás estaba sugiriendo que la fe de Job era transaccional, que su obediencia tenía precio. El desafío estaba lanzado. ¿Es posible amar a Dios por quien es y no por lo que puede darle? Y dijo Dios a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Dios aceptó el desafío, pero con límites. Satanás no es un Dios rival, opera bajo las restricciones del Creador.
Dios permite el sufrimiento, no lo causa directamente, pero lo permite. ¿Por qué? La fe que no ha sido probada no es fe, es apenas esperanza. El oro que no ha pasado por el fuego no puede ser declarado puro. Dios sabía que Job era perfecto en su integridad. Ahora esa integridad sería probada en el crisol del sufrimiento más intenso. La apuesta cósmica había comenzado. Era un día como cualquier otro en la casa de Job. Sus hijos celebraban disfrutando de la abundancia. Job, fiel a su rutina, intercedía silenciosamente por ellos. No tenía la menor idea de que ese sería el último día que los vería con vida. Y vino un mensajero a Job y le dijo: acometieron los sabeos y los tomaron. Solamente escapé yo para darte la nueva. En cuestión de minutos, años de trabajo y riqueza se esfumaron. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la nueva. 7,000 ovejas destruidas por fuego que parecía provenir del mismo cielo. Todavía estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Solamente escapé yo para darte la nueva. 3,000 camellos robados, más criados asesinados. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la nueva. Y entonces llegó el golpe final, el que haría que todos los anteriores parecieran insignificantes. La descendencia de Job, su legado, su futuro, todo había sido sepultado bajo los escombros. En un instante, Job se transformó de patriarca próspero a hombre completamente arruinado. La secuencia de los ataques revela la estrategia diabólica. Guardar lo peor para el final, calculada para destruir cualquier vestigio de fe. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La reacción de Job fue sorprendente. No maldijo, no gritó, no se rebeló. Realizó los gestos del luto más profundo y se postró. Pero lo que hizo después dejó al cielo y al infierno sin palabras. Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Estas palabras atraviesan los siglos como un eco de fe inquebrantable. Job reconoció que todo lo que había tenido era regalo de Dios y que Dios tenía derecho a retirarlo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás había fallado. Job había demostrado que era posible amar a Dios sin condiciones, bendecir su nombre tanto en la abundancia como en la pérdida total. Pero el acusador no se daría por vencido tan fácilmente. Una segunda audiencia celestial se convocó. Dios dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios repitió su testimonio con una adición triunfante: todavía retiene su integridad. Respondiendo Satanás a Dios, dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás lanzó una segunda acusación, aún más cínica. La nueva apuesta era siniestra. Si Job sufría dolor físico constante, si su propia vida pendía de un hilo, entonces seguramente maldeciría a Dios. Y dijo Dios a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job, que había sido el hombre más respetado del Oriente,
ahora se sentaba en el basurero de la ciudad usando un pedazo de cerámica rota para rascar sus llagas abiertas. Se había convertido en un espectáculo de lástima y horror. Entonces le dijo su mujer: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». El golpe final vino de la persona que debería haber sido su mayor apoyo. Su esposa, viendo su condición desesperada, le aconsejó hacer exactamente lo que Satanás esperaba. Era una lógica desesperada. Si iba a morir, mejor morir rápido, acabando con su sufrimiento. Y él le dijo: «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». En todo esto no pecó Job con sus labios. Su argumento era firme. Si aceptamos las bendiciones de Dios, ¿no deberíamos aceptar también las pruebas? La segunda prueba había sido superada. Pero Job era humano, y el peso de tanto sufrimiento comenzaba a hacer efecto. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron para consolarlo. Cuando lo vieron, no lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus mantos e hicieron luto. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Este fue paradójicamente su momento de mayor sabiduría. Reconocieron que había situaciones donde la presencia silenciosa es el regalo más grande. Si la historia hubiera terminado ahí, serían recordados como los mejores consoladores. Pero desafortunadamente, la historia continuó. Después abrió Job su boca y maldijo su día. No maldijo a Dios, sino que maldijo el día de su nacimiento. En un torrente de poesía dolorosa, expresó su deseo de nunca haber existido. «Perezca el día en que yo nací». Job no cuestionó a Dios directamente, pero cuestionó el valor de la existencia misma. Fue entonces cuando Elifaz decidió que el silencio había durado suficiente. Su respuesta iniciaría una serie de discursos que revelarían una teología defectuosa. Elifaz aplicó la teología de la retribución: «¿Quién siendo inocente se perdió? ¿Y en dónde los rectos fueron destruidos?». Si Job estaba sufriendo, debe haber algún pecado oculto en su vida. Era una lógica simple, pero devastadoramente incorrecta. Bildad siguió con un argumento similar, pero más directo. Sugirió que los hijos de Job habían muerto porque habían pecado. Zofar fue aún más brutal. «Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece». Según Zofar, Job ni siquiera estaba recibiendo todo el castigo que merecía. Estos 3 hombres, con las mejores intenciones, se convirtieron en consoladores molestos. Representaban una teología que no podía lidiar con el misterio del sufrimiento inexplicable. Para ellos, todo dolor tenía que tener una explicación moral directa. Job respondió con frustración creciente: «Consoladores molestos sois todos vosotros». Los acusó de torcer la verdad. El problema fundamental de los amigos de Job era que estaban más interesados en defender su teología que en entender a su amigo. Tenían respuestas prefabricadas para preguntas que nunca habían experimentado personalmente. La lección es clara. El mejor consuelo es el silencio compasivo, y las explicaciones teológicas pueden ser el peor tipo de violencia contra un alma que sufre. Después de ser acusado y cuestionado, Job llegó a un punto de quiebre. Ya no se dirigía a sus amigos, sino directamente a Dios. Era el momento de la honestidad brutal. «¿Por qué me escondiste tu rostro y me tuviste por mi enemigo?». Esta pregunta penetra hasta el corazón del sufrimiento humano. Job se sentía abandonado por el mismo Dios al que había servido fielmente. No era solo el dolor físico lo que lo torturaba, sino el silencio divino. Sentía que Dios mismo lo había tomado como blanco. «Porque las saetas del Todopoderoso están en mí».
Pero inmediatamente después, en una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la Biblia, Job proclamó: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo». En medio de su dolor más profundo, Job tuvo una visión del futuro. Vio más allá de su sufrimiento presente, hacia una vindicación futura. Aún así, la tensión continuaba. En un momento declaraba fe, al siguiente clamaba por la muerte como único alivio. «No son pocos mis días. Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco». Era una petición desesperada. Lo más notable es que Job nunca pecó contra Dios, pero tampoco pretendió entender. Mantuvo su integridad sin sacrificar su honestidad emocional. Su grito auténtico se convertiría en modelo para todos los creyentes. Job demostró que Dios prefiere nuestros gritos auténticos a nuestras sonrisas religiosas fingidas. Después de 37 capítulos de debate, algo extraordinario sucedió. Entonces respondió Dios a Job desde un torbellino. La llegada de Dios no fue silenciosa ni gentil. Fue una manifestación de poder que dejó claro inmediatamente quién era el que hablaba. La primera pregunta de Dios fue directa: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job había hablado mucho, pero ignorante de realidades que estaban más allá de su comprensión. Dios invitó a Job a prepararse. «Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás». Y entonces comenzó una serie de preguntas que humillarían toda arrogancia humana y revelarían la vastedad de la ignorancia del hombre ante la sabiduría divina. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job no había estado presente cuando Dios colocó los cimientos del mundo. No había sido consultado, ni siquiera había sido testigo. Dios describió la creación como un proyecto de construcción gigantesco, donde cada medida había sido calculada. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Dios habló de su control sobre las fuerzas más poderosas de la naturaleza. El océano, para los humanos poder incontenible, para Dios era como un bebé al que se le ponen límites. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. El mismo poder que controlaba los océanos era el que estaba a cargo de la vida de Job. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar. Dios preguntaba si Job había tenido alguna vez control sobre los fenómenos más básicos de la vida diaria: la luz, las profundidades del mar, los tesoros de la nieve, el granizo. Todo estaba bajo control divino, pero fuera del entendimiento humano. Dios hacía llover sobre desiertos donde no había gente, demostrando que el universo no giraba alrededor de los seres humanos. Cada pregunta era un recordatorio de la pequeñez humana ante la grandeza divina. Dios dirigió su atención hacia el reino animal, presentando dos bestias tan extraordinarias, tan poderosas, tan imposibles de dominar por manos humanas, que hasta el día de hoy los eruditos debaten sobre su identidad exacta. Mira ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Dios presentó la primera criatura con una declaración sorprendente. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos eran fuertes como bronce. Él es el principio de los caminos de Dios. Solo su creador podía acercarse a él con una espada. Ningún humano podía capturar a Behemoth. Entonces, Dios presentó una segunda criatura aún más aterradora: Leviatán. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? De nuevo, la pregunta era sarcástica. Los métodos humanos de pesca eran ridículamente inadecuados. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Luego vino la descripción del poder físico de Leviatán. De su boca salen antorchas de fuego, centellas de fuego proceden.
En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Leviatán no era solo grande y fuerte, era una criatura de fuego, como un dragón viviente. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. El mensaje era claro. Si Job no podía entender ni controlar a estas criaturas que Dios había hecho, ¿cómo podía pretender entender o cuestionar los caminos del Creador mismo? El silencio que había torturado a Job había sido roto, no con explicaciones, sino con preguntas que revelaban su total ignorancia. Después de ser confrontado, Job se encontró en un momento de decisión crucial. Era el momento de la rendición total ante el Dios que había hablado. Entonces respondió Job a Dios y dijo: «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Sus primeras palabras fueron una confesión de la omnipotencia divina. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job aplicó las palabras de Dios a sí mismo con total humildad. Y entonces vino la declaración más impactante de todo el libro. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Esta simple oración contiene la clave de toda la experiencia de Job. Había conocido a Dios de segunda mano, pero ahora, en medio del sufrimiento, había tenido un encuentro directo. La diferencia entre conocimiento intelectual y experiencia personal se había hecho clara. «Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Su arrepentimiento no era por pecados específicos, sino por la actitud de cuestionar a Dios desde su perspectiva limitada. Job finalmente había encontrado lo que había estado buscando. No respuestas a sus preguntas, sino la presencia del Dios que estaba más allá de todas las preguntas. Aprendió que la verdadera fe no consiste en entender los caminos de Dios, sino en confiar en el carácter de Dios. Había pasado de conocer acerca de Dios a conocerlo personalmente. Aconteció que después que habló Dios estas palabras a Job, se dirigió a los amigos: «Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job». La honestidad brutal de Job era preferible a la ortodoxia superficial de sus amigos. Dios ordenó: «Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé». El hombre que había sido acusado se convirtió en el sacerdote intercesor de sus jueces. Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración de Job comenzó en el momento exacto en que oró por aquellos que lo habían lastimado. La bendición material fue exactamente el doble de lo que había tenido antes: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. La historia de Job nos enseña verdades eternas. El sufrimiento no siempre es resultado del pecado. A veces los justos sufren precisamente porque son justos. Dios no nos debe explicaciones. Nuestra responsabilidad es confiar en su carácter, no entender sus métodos. La verdadera fe no depende de las circunstancias. La presencia de Dios es más valiosa que sus regalos. La historia de Job no responde todas nuestras preguntas, pero nos muestra algo mejor: cómo sufrir con fe, cómo mantener la integridad en la crisis y cómo encontrar a Dios en los lugares más oscuros de la experiencia humana. Su confesión final, «Mas ahora mis ojos te ven», nos recuerda que el objetivo último de toda prueba es la revelación del Dios que está más allá de toda explicación.